A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Chris Master de Miraculous Ladybug. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al Preli! Chris dice que odia los juguetes porque son para bebés, pero su mochila está llena de ellos. Entonces, ¿qué onda? Claramente este niño solo quiere andar molestando. So why don't we watch a cartoon instead? I have patati and potato if you want. That show's for babies. Por si tenían duda de cómo se ve el interior del baúl de Marinette, durante unos instantes se puede ver que efectivamente hay un montonal de regalos y hasta ya están envueltos. Cuando Marinette se imagine que Adrián pensará que ella está loca, en la cabeza lleva un sombrero raro. Tal vez algunos piensen que se trata de un embudo, pero nosotros creemos que es un sombrero de aluminio que son usados por gente que cree que protegerá su cerebro de campos electromagnéticos, control mental o telepatía. Este se ha vuelto un símbolo para la paranoia o las teorías conspirativas. No manches, ¿en serio Ladybug es la mejor portada de todo el mundo? ¿Por encima de Adrián? Ya se te subió la fama a la cabeza, Marinette. Algunos se confundieron y pensaron que el cumpleaños de Adrián se acerca debido a que escucharon que Marinette estaba preparando su regalo para su cumpleaños número 15. Sin embargo, en realidad dice 50, por lo que esto no confirma que su cumpleaños 15 esté cerca. Además, ¿qué le estaba haciendo? ¿Otra bufanda? Su máquina para coser tiene stickers de Catarinas. Así o más obvia, Marinette. Cuando Marinette está dormida, vemos por su ventana que pasa Santa con su trineo muy rápido. Lo más seguro es que eso sucedió justo cuando Chris aceptó ser acumatizado, pues fue en ese momento cuando comenzó a materializarse todo lo que estaba dentro de la bola de nieve. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando Marinette despertó, la acumatización todavía no llevaba mucho tiempo. ¿Dónde está tu honor, basura? Este capítulo marca el regreso del viejo lesbiano. Varios en el fandom se confundieron debido a que no quedaba muy claro si el Santa que vemos en este capítulo es real o si es el mismo que vimos en Pierre Noël o qué rayos. Así que aquí estamos nosotros para explicarles lo que creemos que pasó. Creemos que el Santa de este capítulo no es real, y aunque sí es el mismo modelo que usaron para el Santa que vemos en el especial de Navidad, en realidad no son el mismo Santa. El del especial de Navidad parece que era solo un señor que se disfrazó de Santa, aunque no nos quedó muy claro esto. Pero el que sale en Chris Master ni siquiera es una persona real, es parte de las creaciones de Chris, así como sus juguetes que cobran vida, ya que adentro de la esfera había una figura de Santa, y también es por esta razón que Santa decía todo lo que Marinette dijo al inicio del capítulo. De hecho, esto lo explica el mismo Santa, y es por esto que desaparece cuando Ladybug hace el Miraculous Ladybug para eliminar todo lo que creó Chris Master. Aunque otra posibilidad es que Santa Claus sí existe y fue transportado del Polo Norte con los poderes de Chris, y cuando Ladybug usó su poder, Santa fue llevado de regreso hasta allá. Sinceramente el perrito fue lo que más nos gustó de todo el capítulo. Miren qué adorable se ve con su carita seria y la patita alzada. ¿El autógrafo que le dio Santa Claus a Philip habrá desaparecido cuando Lady hizo su Miraculous Ladybug? Esas preguntas no me dejan dormir por la noche. Me pregunto qué es lo que le iba a pedir Shad Noah a Santa Claus. ¿Un par de pompas? El poder de esta coma funciona trayendo a la realidad todo lo que está dentro de la bola de nieve. En este caso, coincidió que la bola de nieve tenía la Torre Eiffel y que Marinette y los demás se encontraban en París. Pero ¿qué hubiera pasado si la bola de nieve tuviera la ciudad de Nueva York, por ejemplo? ¿Todo París se hubiera convertido en un Nueva York ficticio? La espada que saca la Ladybug del juguete es la misma que usa la Ladybug pesadilla que salió en Sunboy. Y no es la misma que salió en Antibug. Al parecer, la esfera de nieve de Chris Master es indestructible, ya que Ladybug quería que Shad Noah guardara su cataclismo para destruirla, algo bastante extraño, porque normalmente los objetos acumatizados no son indestructibles, a menos que sean Miraculous, como en el caso de Queen Wasp. Chris Master es el primer villano que entrega su objeto acumatizado voluntariamente. Hawkmoth menciona que su cumpleaños viene pronto. Tal vez esta línea sea un foreshadow a que habrá un episodio donde veremos el cumpleaños de Gabriel y para ese día tengo un nuevo plan para conseguir los Miraculous. Muy parecido a como en varias ocasiones de la segunda temporada, Hawkmoth le estuvo advirtiendo a Ladybug sobre su plan del Día de los Héroes. Thomas tuiteó algunos datos sobre este capítulo. El primero es que Chris Master iba a ser originalmente el especial de Navidad, pero Jeremy creyó que le faltaban más elementos navideños, como canciones, cena con pavo, etc. Y por eso hicieron un nuevo especial de Navidad, el cual es Pierre Noël. Originalmente este capítulo iba a salir para la Navidad del 2018, por lo que el estudio Sam Animation tuvo que animarlo bajo presión, pero aún así no lograron terminarlo a tiempo. La parte en la que el osito dice All your toys are belong to us. es una referencia a una escena del videojuego Zero Wing en donde dice All your base are belong to us, que de hecho fue un meme durante un tiempo debido a que esa frase estaba mal traducida. Este episodio es un homenaje a la serie de cortitos y película en stop motion Panico Village de Stéphane Aubier y Vincent Patard.
Originalmente, Philippe Candeloro no estaba contemplado para salir en el episodio, pero como el guión fue descartado para el especial de Navidad, tuvieron la oportunidad de modificarlo e incluirlo en el guión final. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Chris Master. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!